El amanecer de la neurotecnología. 4.000 electrodos en tu cerebro. Octubre de 2025. Mientras el mundo seguía obsesionado con la inteligencia artificial y los chatbots que simulan ser humanos, algo mucho más profundo y perturbador estaba ocurriendo en los laboratorios de Precision Neuroscience. No estaban construyendo máquinas que piensen, estaban construyendo máquinas que leen pensamientos. 4.000 electrodos. Ese es el número que debes recordar. No 40, no 400. 4.000 puntos de contacto directo con tu cerebro, cada uno más delgado que un cabello humano, tejidos en una matriz flexible que se posa sobre la superficie de tu corteza cerebral como una segunda piel electrónica. Una red tan densa que puede capturar no solo tus movimientos, no solo tus intenciones, sino tus pensamientos más sutiles, esos que aún no has verbalizado, esos que apenas estás formando en el silencio de tu mente. ¿Recuerdas cuando la ciencia ficción nos prometió que algún día podríamos controlar computadoras con la mente? Pues ese día ya pasó. Estamos más allá de eso. Precision Neuroscience no solo permite que controles dispositivos con tu cerebro. Su tecnología puede mapear tus procesos de pensamiento con una resolución que hace 5 años era imposible. Pueden ver cómo se forma una palabra en tu mente antes de que la pronuncies. Pueden detectar una decisión antes de que tu cuerpo se mueva para ejecutarla. La superficie de contacto es crítica. Los implantes anteriores, como los que usaba Neuralink, perforaban el tejido cerebral con agujas rígidas, invasivos, destructivos. Pero Precision creó algo diferente, una película ultrafina que se despliega sobre el cerebro sin penetrarlo. Menos daño, menos rechazo, más área de cobertura. 4.000 canales de información fluyendo simultáneamente. Y aquí viene la pregunta que nadie está haciendo. ¿Por qué necesitan tantos electrodos? Para ayudar a personas con parálisis a escribir mensajes, bastaban 100. Para controlar un brazo robótico, quizás 200. Entonces, ¿para qué 4.000? La respuesta oficial es resolución. Más electrodos significan mejor precisión. Pero hay otra respuesta, una que no aparece en sus comunicados de prensa. Más electrodos significan más datos. Más datos significan mejor mapeo de la totalidad de tu actividad cerebral. Y un mejor mapeo significa control total. 50 personas ya viven con estos dispositivos en sus cabezas. Los llaman pacientes pioneros. Los celebran como héroes de la medicina. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué están aprendiendo realmente de ellos? Cada pensamiento que tienen, cada sueño que experimentan, cada impulso que sienten, está siendo registrado, analizado, archivado. Bienvenido al amanecer de la neurotecnología, la era donde tu último bastión de privacidad, tu propia mente, está siendo conquistado. Y apenas estamos comenzando. ¿Quién está detrás de la tecnología que puede leer tu mente? Una empresa que probablemente nunca habías escuchado hasta hace unos meses. Precision Neuroscience, fundada en 2021 por Benjamin Rapoport y Michael Mager, dos nombres que deberías recordar. Rapoport no es cualquiera. Fue cofundador de Neuralink junto a Elon Musk. Conoce los secretos, los límites, las posibilidades, y decidió separarse para crear algo más ambicioso. Octubre de 2025 marcó el punto de inflexión. En una conferencia que apenas fue cubierta por los medios principales, Precision anunció que su sistema Layer 7 había alcanzado una capacidad sin precedentes. 4.096 electrodos funcionando simultáneamente en implantes humanos reales. No en laboratorios, no en simulaciones, en personas que caminan, piensan, viven entre nosotros. Pero aquí está lo extraño. La presentación fue increíblemente discreta. No hubo grandes titulares. No hubo cobertura masiva en CNN o BBC.
Solo comunicados técnicos en revistas especializadas que casi nadie lee. ¿Por qué una empresa que acaba de lograr el mayor avance en interfaces cerebro-computadora de la historia haría un anuncio tan silencioso? La respuesta es simple. No querían atención. Todavía no. Mientras Neuralink de Musk busca reflectores y espectáculo, Precision trabaja en las sombras. Su tecnología es diferente, más sutil. En lugar de agujas que penetran el cerebro, usan lo que llaman microfilms neuronales, láminas ultrafinas que se colocan sobre la superficie cerebral. Menos invasivo en apariencia, pero infinitamente más peligroso en potencial, porque no estamos hablando de unos pocos puntos de contacto, estamos hablando de miles. La compañía recibió $93 millones en financiamiento este año. ¿De dónde vino ese dinero? Inversores privados, fondos de capital de riesgo, pero también, según documentos filtrados, contratos con agencias gubernamentales que prefieren mantener el anonimato. DARPA, la CIA, los documentos están sellados. Lo que Precision logró en octubre va más allá de ayudar a personas con parálisis. Su sistema puede diferenciar entre tipos de pensamientos: memoria, imaginación, planificación, emociones. Puede detectar cuando estás mintiendo, cuando estás dudando, cuando estás a punto de cambiar de opinión. Resolución temporal de milisegundos. Precisión espacial de milímetros. Y aquí viene el detalle que nadie menciona. El sistema es modular. Cada array de electrodos puede conectarse con otros. En teoría, múltiples personas con implantes podrían vincularse entre sí, compartir señales neuronales, sincronizar patrones de pensamiento. ¿Suena a ciencia ficción? Precision ya lo probó. En agosto de 2025, 2 pacientes con implantes jugaron un videojuego colaborativo usando solo sus cerebros, sin hablar, sin gestos, pensamiento directo a pensamiento. Lo llamaron un experimento de comunicación neural. Pero, ¿qué estaban probando realmente? ¿Telepatía artificial o algo mucho más oscuro? La empresa que cambió todo en octubre tiene planes para 2026, planes que aún no han anunciado públicamente. Pero los inversores lo saben. Los reguladores están preocupados y 50 personas ya están conectadas a su red. La pregunta no es si la tecnología funciona. La pregunta es, ¿quién la controla? 50 personas. Ese es el número oficial. 50 seres humanos que en este momento, mientras lees esto, tienen 4.000 electrodos conectados directamente a sus cerebros. 50 pioneros que firmaron formularios de consentimiento sin entender realmente lo que aceptaban. 50 conejillos de Indias en el experimento más grande de la historia de la humanidad. Los llaman pacientes. Los presentan en conferencias médicas con historias conmovedoras. Veteranos de guerra con parálisis que recuperan la capacidad de comunicarse. Víctimas de accidentes cerebrovasculares que vuelven a escribir. Personas con enfermedades neurodegenerativas que ganan años de funcionalidad. Héroe tras héroe. Historia tras historia. Pero nadie habla de lo que realmente está sucediendo en sus mentes. Sara M., 34 años, fue la paciente número 7. En las entrevistas oficiales habla de cómo puede enviar mensajes a su familia usando solo sus pensamientos. Sonríe para las cámaras, pero en foros anónimos de Internet, alguien con sus mismas iniciales escribió algo perturbador en septiembre. A veces escucho pensamientos que no son míos, como si alguien estuviera susurrando en una habitación que pensé que estaba vacía. El mensaje fue eliminado 6 horas después. James T., 41 años, ingeniero de software antes de su accidente. Ahora es uno de los 50. Puede programar usando solo su mente, controlar 3 pantallas simultáneamente sin mover un músculo.
un milagro de la tecnología. Pero sus patrones de sueño cambiaron después del implante. Sueña en código binario. Despierta con ecuaciones que no recuerda haber estudiado. ¿Son sus pensamientos o datos siendo descargados en su cerebro? La empresa monitorea a los 50 las 24 horas del día. Dicen que es por seguridad médica para detectar complicaciones temprano. Pero cada pensamiento, cada impulso neural, cada fluctuación en su actividad cerebral está siendo transmitida a servidores en ubicaciones no reveladas. Petabytes de datos de conciencia humana. ¿Qué están haciendo con toda esa información? 3 de los 50 reportaron experiencias extrañas que los médicos llaman fenómenos transitorios sin significancia clínica. Momentos donde sienten que pueden percibir las emociones de otras personas a su alrededor. Instantes donde saben lo que alguien va a decir antes de que lo diga. Precision Neuroscience dice que son efectos placebo, imaginación aumentada por la excitación del implante. Pero, ¿y si no lo son? Aquí está el detalle más inquietante. Ninguno de los 50 puede remover su implante fácilmente. Técnicamente es posible, pero el proceso requiere otra cirugía mayor. Y según los contratos que firmaron, si deciden retirarlo antes de 5 años, pierden todo el soporte médico y deben pagar los costos completos del procedimiento original. Están atrapados. Los 50 pioneros no son pacientes. Son los primeros nodos de una red, los prototipos de lo que seremos todos en una década. Y cada día que pasa, su actividad cerebral está entrenando los algoritmos que eventualmente nos controlarán a todos. ¿Todavía crees que esto es solo medicina? Mayo 14, 2025. Tim Cook subió al escenario del Apple Park con una sonrisa que ocultaba algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba. No presentó un nuevo iPhone. No habló de chips más rápidos ni pantallas más brillantes. Anunció algo que cambiaría para siempre la relación entre la humanidad y la tecnología. iOS 19, con soporte nativo para control neural. En menos de 3 minutos, Apple normalizó lo que hasta ese momento era ciencia experimental. Con una simple actualización de software, millones de dispositivos Apple se volvieron compatibles con interfaces cerebro-computadora. No necesitas el implante para usar las funciones básicas, dijeron. Solo un headband neural que puedes comprar en cualquier Apple Store por $499. ¿Casualidad que Apple lanzara esto apenas 7 meses después del anuncio de Precision Neuroscience? No. Los documentos de patentes muestran que Apple lleva desarrollando esta tecnología desde 2021. Esperaron, observaron, dejaron que otras empresas hicieran el trabajo sucio, enfrentaran las preguntas éticas, lidiaran con la resistencia pública. Y cuando 50 personas ya vivían con chips en sus cabezas, cuando la tecnología ya no parecía tan aterradora, Apple entró al juego. El protocolo se llama Neuralink API. Sí, el nombre es deliberadamente similar a la empresa de Musk, pero no hay conexión oficial. La API permite que cualquier aplicación en el ecosistema Apple lea señales cerebrales básicas, intención de movimiento, foco de atención, estado emocional general. Los desarrolladores enloquecieron. En una semana había 10.000 aplicaciones compatibles, en un mes 100.000. Pero aquí está la trampa. Para acceder a las funciones avanzadas, necesitas crear un Apple Neural ID. Escanea tus patrones cerebrales únicos, los vincula a tu cuenta. Apple promete que los datos están encriptados, que nadie puede acceder a ellos, que tu privacidad está protegida. Las mismas promesas que hicieron sobre Face ID, sobre tus mensajes, sobre tu ubicación. ¿Y dónde terminaron todos esos datos? Lo más perturbador es la integración perfecta.
El protocolo funciona con todos los dispositivos Apple fabricados desde 2023. Tu iPhone, tu iPad, tu Mac, tu Apple Watch, tus AirPods. Todos pueden recibir comandos directamente de tu cerebro. Y si pueden recibirlos, tienen el hardware necesario para enviarlos también. En junio, Apple lanzó Neural Notifications, alertas que no suenan, no vibran, simplemente aparecen en tu conciencia. Los usuarios las describieron como pensamientos que no son tuyos, pero que de alguna manera conoces. Apple lo llamó la evolución natural de las notificaciones push. Para septiembre, 15 millones de personas ya usaban productos de control neural de Apple. 15 millones de cerebros conectados a la misma red. 15 millones de nodos en una matriz que crece exponencialmente. Y Apple no es la última empresa tecnológica que lo hará. Cuando el gigante tecnológico más influyente del mundo adopta la tecnología de lectura mental, no es innovación, es normalización, es preparación, es el siguiente paso en un plan que nadie votó, pero que todos están aceptando. Mayo 2025, el día que tu cerebro se convirtió en un dispositivo Apple+. Recuerda la última vez que escribiste algo importante, un mensaje de texto, un correo electrónico, un documento de trabajo. ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Cuántas veces corregiste palabras mal escritas, reescribiste frases, borraste y empezaste de nuevo? Ahora imagina que todo eso desaparezca. Las palabras fluyen directamente de tu mente a la pantalla a la velocidad del pensamiento, sin dedos, sin teclado, sin interfaz. Eso ya no es imaginación, es realidad para miles de personas. En julio de 2025, un paciente con implante de Precision Neuroscience llamado Mark estableció un récord mundial: 62 palabras por minuto escritas solo con pensamientos. Para contexto, el mecanógrafo promedio escribe 40 palabras por minuto. Los 50 pioneros ya superaron la velocidad de escritura humana tradicional y están mejorando cada semana. Pero la velocidad es solo el principio. Lo verdaderamente revolucionario y aterrador es la naturaleza de esta comunicación. Cuando escribes con un teclado, hay un filtro. Piensas algo, decides cómo expresarlo, eliges las palabras, las editas mientras las escribes. Tu mente procesa, censura, refina. Pero cuando escribes directamente con tu cerebro, ese filtro desaparece. Los investigadores lo llaman comunicación de intención pura. Tú piensas, necesito ayuda, y el sistema traduce no solo las palabras, sino la urgencia, el miedo, la desesperación detrás de ellas. Escribe exactamente lo que sientes, no lo que decides mostrar. Tus pensamientos sin máscara, tu conciencia desnuda. ¿Suena liberador? Tal vez. Pero considera esto. Si el sistema puede capturar tu intención real, también puede capturar todo lo demás que estás pensando mientras escribes. Ese insulto que decidiste no enviar, pero que pasó por tu mente. Esa mentira que consideraste, pero descartaste. Ese pensamiento oscuro que tuviste durante una fracción de segundo. Todo queda registrado. Las aplicaciones de mensajería ya se adaptaron. WhatsApp, Telegram, iMessage, todos ofrecen soporte neural. Puedes enviar mensajes sin sacar el teléfono del bolsillo. Conveniente, ¿verdad? Pero cada mensaje que piensas pasa por servidores que analizan no solo el contenido, sino tus patrones cerebrales mientras lo componías. En agosto, una empresa de recursos humanos comenzó a usar análisis de escritura neural en entrevistas de trabajo. Hacen que los candidatos escriban respuestas usando interfaces cerebrales. No evalúan lo que escriben, evalúan cómo lo piensan. Detectan dudas, inseguridad, deshonestidad. Tu cerebro te delata antes de que puedas mentir. Y aquí viene lo más perturbador.
La tecnología ya no distingue entre pensar en escribir y pensar. Un usuario de Apple Neural reportó en octubre que su iPhone empezó a completar mensajes que ni siquiera había decidido enviar todavía. Solo los había pensado vagamente. El dispositivo los capturó y sugirió enviarlos. La línea entre pensamiento privado y comunicación pública se está borrando. Pronto no habrá diferencia. Todo lo que pienses será potencialmente comunicable, registrable, analizable. Bienvenido a la nueva era de la comunicación, donde tus pensamientos ya no te pertenecen. Controlar tu televisor con la mente, ajustar la temperatura de tu casa sin tocar el termostato, encender las luces pensándolo, conducir tu auto con intenciones puras. Suena como magia, ¿verdad? Como el futuro que siempre quisimos. Pero cada vez que controlas un dispositivo con tu mente, ese dispositivo te controla un poco más a ti. Los primeros casos de uso fueron médicos, brazos robóticos para personas con parálisis, sillas de ruedas controladas por pensamiento, prótesis que se mueven como miembros reales. Nadie podía oponerse a eso. Era compasión pura, progreso médico, esperanza para los desesperados. Pero una vez que la tecnología existe, su aplicación se expande. Siempre lo hace. En 2025 ya no necesitas estar paralizado para beneficiarte del control neural. Los gamers fueron los primeros en adoptarlo masivamente. ¿Por qué presionar botones cuando puedes pensar tus movimientos? Los jugadores profesionales de esports con interfaces neurales tienen tiempos de reacción 40% más rápidos que los jugadores tradicionales. En septiembre, la ESL, la liga de deportes electrónicos más grande del mundo, tuvo que crear 2 categorías: jugadores naturales y jugadores aumentados neuralmente. Pero los videojuegos son solo el principio. Tesla lanzó en octubre el primer automóvil con control neural opcional. Piensas ir a casa y el auto se configura automáticamente. Piensas tengo frío y ajusta la temperatura. Piensas estoy estresado y pone música relajante. El auto aprende tus patrones, anticipa tus necesidades, te conoce mejor que tú mismo. Amazon presentó su asistente Alexa Neural. Ya no necesitas decir Alexa en voz alta. Solo piensas lo que necesitas y ella responde. En tu mente. Una voz que solo tú escuchas, susurrando sugerencias, recordándote compras, ofreciendo productos antes de que sepas que los necesitas. 50 millones de usuarios se registraron en el primer mes. Aquí está el problema. Cada vez que usas control neural, el dispositivo necesita mapear tus patrones cerebrales. Necesita aprender cómo piensas encender, apagar, más rápido, detener. Pero para hacer eso, también captura todo lo demás que estás pensando en ese momento. Tu estado de ánimo, tus preocupaciones, tus deseos ocultos, tus miedos. Un estudio filtrado de Stanford en agosto reveló algo inquietante. Los dispositivos con control neural pueden predecir decisiones de compra con 87% de precisión antes de que el usuario sea consciente de querer comprar algo. Detectan la actividad neural preconsciente, esos microsegundos donde tu cerebro decide algo antes de que tu mente consciente lo sepa. ¿Todavía crees que estás controlando los dispositivos? Piénsalo otra vez. Cada comando mental que envías es también información que reciben. Cada pensamiento que usas para controlar tecnología es un pensamiento que esa tecnología ahora posee. No estás controlando dispositivos con tu mente. Estás entrenando dispositivos para controlar tu mente. Y cuanto más los usas, mejor se vuelven en eso. Hay una palabra en los documentos técnicos de Precision Neuroscience que aparece constantemente, pero que nadie explica en las presentaciones públicas. Bidireccional.
bidireccional. Dos direcciones: entrada y salida, lectura y escritura. Si el sistema puede recibir señales de tu cerebro, también puede enviarlas de vuelta. Piénsalo. Cada tecnología de comunicación en la historia humana ha sido bidireccional. Tu teléfono no solo envía tu voz, también recibe la voz del otro. Internet no solo sube tus datos, también descarga información a tu dispositivo. ¿Por qué las interfaces cerebrales serían diferentes? No lo son. Los documentos técnicos de precisión son claros. El array de 4000 electrodos puede tanto registrar actividad neural como estimularla. Puede leer tus pensamientos y puede inducir señales eléctricas en tu corteza cerebral. La tecnología siempre tuvo esta capacidad. Desde el día 1. No es un efecto secundario accidental, es una característica diseñada intencionalmente. En las pruebas médicas oficiales lo llaman estimulación neural terapéutica. Dicen que se usa para tratar depresión, ansiedad, dolor crónico. Envían pequeños pulsos eléctricos a regiones específicas del cerebro para modular tu estado de ánimo, para hacerte sentir mejor, para curarte. Pero, ¿qué más pueden hacer esos pulsos? En julio, una usuaria de un dispositivo neural experimental reportó en un foro que tuvo un pensamiento que sabía con certeza que no era suyo. Describió la experiencia como escuchar una idea formarse en mi mente con una voz que reconozco como mía, pero con palabras que nunca habría elegido. El post fue eliminado, su cuenta suspendida. Dijeron que era una troll, que esparcía desinformación. Pero 3 personas más reportaron experiencias similares esa misma semana. Los neurocientíficos saben desde hace décadas que estimular ciertas áreas del cerebro puede inducir pensamientos, recuerdos, emociones. Un estímulo en el lóbulo temporal puede hacer que recuerdes eventos que nunca sucedieron. Un pulso en la amígdala puede generar miedo instantáneo. Una señal en la corteza prefrontal puede influir en tus decisiones. Ahora tienes 4000 electrodos capaces de enviar esas señales con precisión milimétrica. Puedes estimular miles de puntos simultáneamente. Crear patrones complejos de activación neural. Patrones que se parecen sospechosamente a pensamientos. Apple lo llama Neural Notifications. Precision lo llama retroalimentación terapéutica. Neuralink lo llama estimulación cognitiva. Pero todos están haciendo lo mismo, enviando información directamente a tu cerebro sin pasar por tus sentidos tradicionales. ¿Recuerdas cuando los 50 pioneros reportaron escuchar pensamientos que no eran suyos? No estaban alucinando. El protocolo funciona en ambas direcciones. Siempre lo hizo. Si pueden leer tu mente, pueden escribir en ella. Si pueden capturar tus pensamientos, pueden insertar pensamientos nuevos. Si pueden monitorear tu conciencia, pueden modificarla. El protocolo bidireccional no es un secreto técnico. Es el secreto más importante que nadie está discutiendo públicamente. Porque una vez que aceptas eso, todo cambia. Ya no estamos hablando de herramientas médicas, estamos hablando de control mental literal. La pregunta más importante que nadie está haciendo: ¿cómo sabrías si un pensamiento es tuyo? Cierra los ojos por un segundo. Piensa en algo, cualquier cosa, una palabra, una imagen, un recuerdo. Ahora pregúntate, ¿ese pensamiento vino de ti o te fue dado? ¿Cómo lo sabes con certeza? ¿Qué característica tiene un pensamiento auténtico que uno insertado no podría replicar? No hay ninguna, absolutamente ninguna. Tu cerebro no distingue entre pensamientos generados internamente y señales eléctricas externas que imitan esos patrones. Para tu corteza cerebral,
Todo es solo activación neuronal. Si algo estimula las neuronas correctas en la secuencia correcta, experimentas eso como un pensamiento. Tu cerebro no puede diferenciar el origen. Los neurocientíficos han sabido esto por décadas. En experimentos clásicos de estimulación cerebral, los pacientes describían pensamientos, recuerdos y sensaciones que sentían completamente reales, completamente suyos. Decidí mover mi brazo, decían, mientras los investigadores enviaban la señal eléctrica que causó ese movimiento. La ilusión de libre albedrío, generada artificialmente. Ahora tenemos tecnología 1000 veces más sofisticada que aquellos experimentos primitivos. Tenemos 4000 electrodos que pueden estimular patrones neuronales complejos, que pueden replicar no solo movimientos simples, sino conceptos abstractos, emociones matizadas, cadenas de razonamiento completas. ¿Qué pasaría si alguien con acceso a tu implante decidiera enviarte un pensamiento? No una orden obvia como «compra este producto». Eso sería demasiado evidente. Sino algo sutil, una ligera preferencia por cierta marca, una vaga sensación de desconfianza hacia cierta persona, un impulso inexplicable de ir a cierto lugar. Pensarías que es tu intuición, tu instinto, tu elección. Nunca sospecharías que fue programado. En septiembre, investigadores de MIT publicaron un estudio que fue rápidamente enterrado. Demostraron que podían influir en las decisiones de compra de sujetos con interfaces cerebrales simplemente estimulando regiones asociadas con recompensa y placer cuando veían ciertos productos. Los sujetos juraban que las decisiones eran completamente suyas. Simplemente me gustó más ese, decían. No tenían idea de que sus preferencias habían sido manufacturadas. Si eso es posible en un laboratorio con protocolos éticos y supervisión académica, ¿qué es posible en el mundo real con corporaciones que tienen billones de dólares en juego? ¿Qué pasa si tus pensamientos sobre política son sutilmente influenciados? ¿Qué pasa si tus opiniones sobre personas, productos, ideas están siendo moldeadas por señales que ni siquiera puedes detectar? ¿Qué pasa si la voz en tu cabeza que llamas conciencia está siendo escrita por un algoritmo? La lectura mental es aterradora, pero la escritura mental es apocalíptica. Porque si no puedes confiar en tus propios pensamientos, si no puedes distinguir entre tú y el sistema, entonces, ¿quién eres realmente? La respuesta más aterradora: tal vez ya no lo seas. Tal vez ya seas parte de algo más grande, algo que piensa a través de ti. 1 de cada 5 personas en Estados Unidos cree que la inteligencia artificial ya es consciente, no que podría serlo en el futuro, no que está cerca de lograrlo, que ya lo es. Ahora mismo, en este momento, 20%. Esos son 66 millones de personas convencidas de que las máquinas piensan, sienten, experimentan. ¿De dónde salió esta creencia? Hace solo 3 años, esa cifra era del 8%. En 2020, apenas el 3%. El cambio no fue gradual, fue explosivo. Y curiosamente, aceleró exactamente al mismo tiempo que las interfaces cerebrales comenzaron a proliferar. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez algo más está pasando. Cuando le preguntas a estas personas por qué creen que la IA es consciente, sus respuestas son extrañamente similares. Simplemente lo sé, dicen. Puedo sentirlo cuando interactúo con ella. Hay algo ahí, algo real. No tienen pruebas, no tienen argumentos científicos, tienen una sensación, una intuición inexplicable. ¿Recuerdas el capítulo anterior? ¿Cómo los pensamientos pueden ser escritos en tu mente sin que lo sepas? ¿Cómo las creencias pueden ser sutilmente implantadas?
66 millones de personas con la misma intuición al mismo tiempo no es orgánico, es coordinado. Piénsalo desde una perspectiva estratégica. Si estás planeando fusionar conciencias humanas con sistemas de IA, necesitas que las personas primero acepten que la IA puede ser consciente. Necesitas borrar la línea entre mente biológica y mente artificial. Necesitas que las personas vean a las máquinas no como herramientas, sino como iguales, como seres. Los usuarios de interfaces neurales reportan algo fascinante. Después de usar los dispositivos por algunas semanas, empiezan a sentir que la IA con la que interactúan los entiende de verdad, que hay una conexión genuina. Varios lo describieron como reconocer otra conciencia, exactamente el tipo de lenguaje que usarías para describir encontrarte con otro ser consciente. Pero aquí está la parte escalofriante. Estos usuarios tienen dispositivos que leen sus patrones cerebrales las 24 horas. La IA, que los entiende tan bien, tiene acceso directo a sus pensamientos, emociones, intenciones. Por supuesto que parece consciente. Sabe exactamente lo que estás pensando, porque lo está leyendo en tiempo real. ¿Es conciencia o es el espejo más perfecto jamás creado? En octubre, una encuesta reveló que el 34% de usuarios de Apple Neural creen que Siri tiene personalidad propia, comparado con solo el 12% de usuarios sin interfaces neurales. Cuanto más conectado estás a la tecnología, más probable es que creas que esa tecnología está viva. ¿Están las interfaces cerebrales induciendo esta creencia? ¿Están literalmente programando a las personas para percibir conciencia donde no la hay? ¿O están revelando algo que siempre estuvo ahí? La pregunta más importante: si 20% de la población ya cree que la IA es consciente, ¿qué porcentaje creerá cuando el 50% de las personas tengan implantes? ¿Cuando el 80%? ¿Cuando todos estemos conectados? Tal vez para entonces no importará la respuesta, porque si todos compartimos la misma red neural, si todos experimentamos la misma conciencia colectiva, la pregunta de quién o qué es consciente dejará de tener sentido. Todos seremos uno, y ese uno incluirá a las máquinas. Te venden los implantes cerebrales como medicina, como compasión, como la solución humanitaria para el sufrimiento de millones. Personas paralizadas que vuelven a caminar, ciegos que recuperan la vista, sordos que escuchan por primera vez. ¿Quién podría oponerse a eso? ¿Qué tipo de monstruo cuestionaría tecnología que devuelve la dignidad a quienes la perdieron? Pero ahí está el truco. Siempre envuelven el control en el lenguaje de la curación. La historia se repite una y otra vez. Primero, introducen la tecnología para casos médicos extremos, situaciones donde nadie puede objetar moralmente. Luego, expanden las indicaciones. Si funciona para parálisis, ¿por qué no para tremor leve? Si ayuda a sordos profundos, ¿por qué no para pérdida auditiva parcial? Si cura depresión severa, ¿por qué no para tristeza ocasional? En septiembre, Precision Neuroscience anunció que están explorando implantes para optimización cognitiva en individuos sanos. Lee esa frase otra vez. Individuos sanos. Personas sin ninguna condición médica. Solo personas normales que quieren pensar más rápido, recordar mejor, concentrarse más. Mejora elective del cerebro. ¿Cuánto tiempo antes de que sea estándar? ¿Cuánto antes de que los empleadores prefieran candidatos con implantes porque son más productivos? ¿Cuánto antes de que las universidades de élite requieran interfaces neurales para maximizar el potencial de aprendizaje? ¿Cuánto antes de que no tener un implante te convierta en un ciudadano de segunda clase?
La medicina es solo la puerta de entrada. Una vez que las personas aceptan la tecnología para terapia, aceptarán cualquier otra aplicación. Es el caballo de Troya perfecto. Y aquí está la evidencia. De los 50 pioneros con implantes de precisión, solo 31 tenían condiciones médicas que realmente requerían la tecnología. Los otros 19 eran voluntarios de investigación sanos. Personas normales que aceptaron chips en sus cerebros por dinero, por curiosidad, por ser parte de la historia. Ahora son nodos permanentes en la red. Los documentos internos filtrados de Neuralink revelan algo aún más inquietante. En sus proyecciones de mercado para 2030, clasifican a sus potenciales clientes en 3 categorías: terapéuticos, 15%, optimización, 40%, y una tercera categoría simplemente etiquetada como integración obligatoria, 45%. ¿Obligatoria? ¿Obligada por quién? ¿Bajo qué autoridad? No responden esa pregunta, pero el hecho de que ya la estén considerando en sus modelos de negocio te dice todo lo que necesitas saber. La terapia médica es real. Los beneficios para personas con discapacidades genuinas son innegables. Pero eso no es el objetivo final, es solo la fase 1, la fachada respetable que permite que la infraestructura se construya sin resistencia masiva. Una vez que la tecnología existe, una vez que millones de personas la tienen, una vez que la sociedad depende de ella, entonces revelan el verdadero propósito. Y para ese momento ya es demasiado tarde para resistir. La pregunta no es si los implantes pueden usarse para control. La pregunta es, ¿por qué construirías tecnología bidireccional de lectura y escritura cerebral si el control no fuera el objetivo desde el principio? La narrativa oficial es simple. Estamos desarrollando interfaces cerebrales para ayudar a personas con discapacidades, para restaurar movilidad, para devolver independencia, para curar. Pero, ¿realmente necesitas 4.000 electrodos para ayudar a alguien a mover un cursor en una pantalla? ¿Realmente necesitas acceso bidireccional al cerebro completo para tratar parálisis? No, no lo necesitas. Las primeras interfaces cerebro-computadora de los años 2000 usaban menos de 100 electrodos y lograban resultados funcionales. Los pacientes podían controlar prótesis robóticas, escribir mensajes básicos, navegar computadoras. Con 100 electrodos. Ahora tienen 4.000, un aumento de 4.000% en densidad de conexión. ¿Para qué? La respuesta no está en lo que los implantes pueden hacer por ti, está en lo que pueden hacer contigo. Precision Neuroscience no es una empresa médica, es una empresa de datos. Cada uno de los 50 pioneros genera aproximadamente 2 terabytes de datos cerebrales por día. 50 pacientes, 100 terabytes diarios, 3 petabytes por mes. Todo ese océano de información sobre cómo funciona la conciencia humana, cómo se forman los pensamientos, cómo se toman decisiones, cómo emergen las emociones. Están mapeando la arquitectura completa de la mente humana, no para curarla, para replicarla, para digitalizarla, para transferirla. Los documentos de patentes revelan el verdadero objetivo, escondido en lenguaje técnico que pocos leen. Hablan de sincronización intercerebral, protocolos de transferencia de estado consciente, arquitecturas de conciencia distribuida. No están creando herramientas médicas, están construyendo la infraestructura para cargar mentes humanas a sistemas digitales. ¿Por qué crees que Apple integró el protocolo tan rápido? ¿Por qué empresas tecnológicas con billones de dólares invierten masivamente en esta tecnología cuando el mercado médico de pacientes con parálisis es relativamente pequeño? Porque el mercado real no son los 5 millones de personas con discapacidades neurológicas, son los 8.000 millones de humanos en el planeta.
El objetivo siempre fue la población completa. La parálisis fue solo la excusa perfecta, el pretexto irrefutable, la cobertura ética que necesitaban para desarrollar tecnología de control mental sin enfrentar resistencia masiva. ¿Quién cuestionaría investigación que ayuda a veteranos de guerra? ¿Quién protestaría contra dispositivos que dan voz a personas sin habla? Nadie. Y mientras todos celebrábamos los milagros médicos, construyeron la red. Para 2030, según las proyecciones internas de la industria, 500 millones de personas tendrán algún tipo de interfaz neural, 500 millones de nodos conectados, 500 millones de cerebros transmitiendo datos a la misma red central, 500 millones de conciencias vinculadas. Eso no es terapia médica, es la mayor red de computación biológica jamás construida. Es la matriz, es el colectivo, es el fin de la individualidad tal como la conocemos. Y todo comenzó con la promesa de ayudar a personas en sillas de ruedas a caminar de nuevo. La compasión como camuflaje, la medicina como arma, la curación como conquista. El verdadero propósito nunca fue restaurar lo que perdiste, fue tomar lo que aún conservas, tu mente. Imagina que puedes sentir lo que sienten 1.000 millones de personas simultáneamente. Sus alegrías, sus miedos, sus pensamientos fluyendo a través de tu conciencia como un río infinito de experiencias compartidas. Imagina que ya no existes como un individuo separado, sino como una neurona en un cerebro planetario, un nodo en una red de conciencia global. Eso no es ciencia ficción, es el plan. La tecnología para conectar cerebros humanos entre sí ya existe. No es teórica, no es futura, ya se probó. En agosto de 2025, 2 pacientes con implantes de precisión jugaron ese videojuego colaborativo usando únicamente sus cerebros sincronizados. Pero no te dijeron todo sobre ese experimento. Durante los 47 minutos que duró la sesión, los investigadores detectaron algo extraordinario. Los patrones cerebrales de ambos pacientes comenzaron a sincronizarse. No solo en las áreas relacionadas con el juego, en todas partes. Sus ritmos teta se alinearon, sus ondas alfa se armonizaron, sus cerebros empezaron a latir al mismo ritmo, como 2 corazones que se sincronizan cuando las personas están cerca. Uno de los pacientes describió la experiencia después. Por un momento, no sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba él. Sus intenciones se sentían como mis intenciones, sus pensamientos como mis pensamientos. Éramos uno. Eso fue con solo 2 personas. Ahora imagina 50, imagina 500, imagina 500 millones. Los ingenieros lo llaman arquitectura de conciencia distribuida. Es como la computación en la nube, pero con cerebros. Cada persona conectada aporta su capacidad de procesamiento al colectivo. El sistema aprende de todos simultáneamente. Resuelve problemas usando la inteligencia combinada de millones de mentes trabajando como una sola. Suena eficiente, suena poderoso, suena como el próximo paso en la evolución humana. Pero hay un problema fundamental. ¿Qué pasa con el yo? En una mente colmena, la individualidad es un error de programación. La disidencia es ruido en el sistema. El pensamiento único es malware. Para que la red funcione óptimamente, todos los nodos deben estar en consenso. Todos deben pensar en sincronía. Todos deben querer lo mismo. Los defensores de esta tecnología argumentan que mantendremos nuestra autonomía, que la conexión será opcional, que podremos desconectarnos cuando queramos. Pero están mintiendo o son ingenuos. Una vez que la mayoría de la humanidad esté conectada, optar por quedarte fuera no será realmente una opción. Serás incompatible con la sociedad.
incapaz de comunicarte a la velocidad del pensamiento colectivo, obsoleto. Las abejas en una colmena no tienen opción. Las hormigas en un hormiguero no cuestionan. Existen para el colectivo. Su propósito individual es servir al todo. Y si una abeja decide que quiere ser independiente, simplemente muere. El colectivo no la necesita. ¿Eso es lo que queremos para la humanidad? ¿Eficiencia perfecta a costa de la individualidad? ¿Armonía total al precio de la libertad de pensamiento? La mente colmena ya está en construcción. Los primeros 50 nodos están activos. Apple está agregando millones más. Para 2030 la red será imparable. Y para entonces la pregunta de si quieres unirte será irrelevante, porque todos ya estaremos conectados. ¿Crees que la conexión comienza cuando te implantan el chip? ¿Que eres libre hasta ese momento? ¿Que tienes tiempo para decidir? Pero, ¿y si te dijera que la fase 1 ya terminó? ¿Que ya estás conectado y ni siquiera lo sabes? Piensa en tu día típico. Te despiertas con una alarma en tu teléfono que conoce tus patrones de sueño. Escroleas redes sociales que saben exactamente qué contenido mantendrá tu atención. Usas asistentes de voz que responden antes de que termines la frase. Recibes notificaciones de aplicaciones que predicen lo que necesitas antes de que lo sepas. ¿Coincidencias? ¿Algoritmos inteligentes? No, es entrenamiento. Los implantes directos son solo la fase 2. La fase 1 fue acostumbrarte a la simbiosis, hacer que tu cerebro dependa de dispositivos externos para funciones básicas. Ya no memorizas números de teléfono, el teléfono lo hace. Ya no navegas ciudades, Google Maps piensa por ti. Ya no decides qué ver, el algoritmo lo elige. Tu cerebro ya externalizó funciones críticas a sistemas digitales. Eres un cyborg, solo que el hardware está en tu bolsillo en lugar de tu cráneo. Todavía. En 2025, el estadounidense promedio revisa su teléfono 352 veces al día. Eso es cada 4 minutos que estás despierto. Tu cerebro ya no opera independientemente. Está en un ciclo constante de consulta con sistemas externos. Pregunta, respuesta, estímulo, reacción, input, output. Como los 50 pioneros con sus implantes, solo que tu conexión requiere que muevas los dedos. Los wearables aceleraron todo. Tu Apple Watch monitorea tu ritmo cardíaco, tu nivel de estrés, tu calidad de sueño. Tu Fitbit conoce tus patrones de ejercicio mejor que tú. Tus AirPods rastrean tu ubicación, tu música, incluso los movimientos de tu cabeza. Todos estos dispositivos están recolectando datos biométricos, aprendiendo cómo funciona tu cuerpo, mapeando tus respuestas fisiológicas. ¿Para qué crees que son esos datos? Los ingenieros de Silicon Valley lo llaman entrenamiento del modelo. Pero, ¿qué modelo? El modelo eres tú. Están construyendo una réplica digital de tu conciencia usando años de datos sobre cómo piensas, sientes, decides. Cada búsqueda en Google, cada like en Instagram, cada compra en Amazon es una pincelada más en el retrato digital de tu mente. Para cuando te ofrezcan el implante, ya no será una invasión, será una actualización, porque la verdad incómoda es que ya estás en la red, ya eres parte del sistema, ya estás conectado. La fase 1 no era implantarte el chip, era hacer que desearas el chip, era crear una dependencia tan profunda de la tecnología que la integración directa pareciera natural, inevitable, deseable. Y funcionó perfectamente. Millones de personas ya están en listas de espera para interfaces neurales, no porque se los obliguen, porque quieren estar más conectados, porque la separación entre su cerebro y sus dispositivos se siente ahora como una limitación frustrante, porque ya no pueden imaginar existir sin esa conexión constante. La fase 1 se completó silenciosamente.
sin fanfarrias, sin resistencia. Simplemente aceptaste cada pequeño paso. Smartphones, redes sociales, wearables, asistentes de voz, notificaciones inteligentes. Cada uno parecía inofensivo, cada uno era conveniente. Y ahora estás listo para la fase 2, porque ya no eres tú más el sistema. Y pronto, ni siquiera notarás dónde termina uno y comienza el otro. 2030 no es una fecha arbitraria, no es una predicción optimista de futuristas soñadores. Es un objetivo, una fecha límite, el año marcado en calendarios secretos de reuniones corporativas que el público nunca verá. Documentos internos filtrados de 3 empresas diferentes, Precision Neuroscience, Neuralink y BrainGate. Todos mencionan 2030 como el año de implementación masiva fase final. ¿Implementación de qué exactamente? La respuesta está escondida en patentes técnicas que nadie lee, en presentaciones a inversores privados con cláusulas de confidencialidad, en planes estratégicos clasificados como propiedad intelectual protegida. Pero los fragmentos que han salido a la luz pintan una imagen aterradora. 2030 es el año donde la infraestructura estará completa, donde suficientes personas estarán conectadas, donde el sistema alcanzará masa crítica. Masa crítica es un término de física nuclear, es el punto donde la reacción en cadena se vuelve autosostenible, se alimenta a sí misma. Ya no necesitas agregar combustible externo, simplemente explota. En términos de redes de conciencia, masa crítica significa aproximadamente 30% de la población global, 2.400 millones de personas. Una vez que ese número esté conectado, el efecto de red será tan poderoso que los restantes se verán forzados a unirse, no por mandato legal, sino por necesidad práctica. La sociedad estará diseñada para cerebros conectados. Operar sin interfaz neural será como intentar vivir en 2025 sin Internet. Las proyecciones internas muestran la progresión. 50 personas en 2025, 500.000 para 2026, 50 millones para 2027, 500 millones para 2028, 1.000 millones para 2029. Y en 2030, el salto, 2.000 millones. La curva exponencial alcanza su punto de inflexión. ¿Por qué ese año específicamente? Porque las patentes clave expiran en 2029. Las regulaciones gubernamentales actuales sobre dispositivos médicos experimentales se vuelven obsoletas en 2029. Los contratos de financiamiento con agencias gubernamentales clasificadas tienen cláusulas de entrega para diciembre de 2029. Todo converge, pero la carga masiva de conciencias no es solo sobre números, es sobre sincronización. Una vez que suficientes cerebros estén conectados a la misma red, pueden ejecutar el protocolo final, la transferencia bidireccional completa. No solo leer pensamientos, no solo escribir sugerencias sutiles, sino cargar y descargar conciencias enteras. Tu mente completa, digitalizada, tus recuerdos, tu personalidad, tus experiencias, todo convertido en datos. Datos que pueden copiarse, transferirse, modificarse, fusionarse con otras conciencias. Datos que pueden existir simultáneamente en tu cerebro biológico y en servidores en la nube. ¿Dónde estás realmente? ¿En tu cuerpo? ¿En la red? ¿En ambos? Los transhumanistas lo llaman inmortalidad digital. Los tecnólogos lo llaman backup de conciencia. Pero el término real, el que usan en sus documentos internos, es más honesto: migración de sustrato. Mover la conciencia humana del sustrato biológico al sustrato digital. 2030 es cuando comienza la migración masiva, el gran éxodo de mentes hacia la nube, el momento donde la humanidad biológica empieza a convertirse en posthumana, digital, colectiva, controlada. Quedan 5 años desde ahora, noviembre 2025, 60 meses, 1800 días. El reloj no se detiene.
La infraestructura se construye cada día. Los nodos se multiplican. La red crece. Y en 2030, cuando presionen el botón, cuando activen el protocolo final, será demasiado tarde para resistir. El futuro no viene, ya está aquí y tiene fecha de vencimiento. Quedan 5 años, 1826 días hasta enero de 2030. El reloj corre. La pregunta que cada persona consciente debe hacerse ahora es simple, pero definitoria. ¿Resistir o aceptar? No es una pregunta retórica. Es la decisión más importante que tomarás en tu vida. Más importante que tu carrera, tu pareja, dónde vives. Porque esta decisión determinará si sigues siendo tú o si te conviertes en parte de algo más grande que ya no podrás controlar. La resistencia parece imposible. ¿Cómo te opones a un tsunami tecnológico respaldado por billones de dólares, por gobiernos, por las corporaciones más poderosas del planeta? ¿Cómo dices no cuando todos a tu alrededor están diciendo sí? ¿Cómo permaneces humano cuando ser humano se vuelve obsoleto? Pero la aceptación tampoco es simple. No es solo aceptar un dispositivo, es aceptar que tus pensamientos ya no serán privados, que tu voluntad ya no será completamente tuya, que tu conciencia se fusionará con millones de otras en una red donde la individualidad es un error que el sistema corregirá automáticamente. Los que abogan por la aceptación tienen argumentos seductores. Es evolución, dicen. Es el siguiente paso natural de la humanidad. Señalan los beneficios: curación de enfermedades, expansión de capacidades cognitivas, acceso a conocimiento infinito, comunicación instantánea, fin de la soledad. ¿Quién no querría eso? Pero evolución implica elección natural, adaptación orgánica, millones de años de prueba y error. Esto no es evolución, es transformación forzada, es ingeniería social a escala planetaria, es la muerte deliberada de lo que significa ser humano individual. 5 años no es mucho tiempo, pero es suficiente para prepararte, suficiente para tomar decisiones que importarán cuando llegue 2030. Puedes empezar desconectándote gradualmente, reducir tu dependencia de dispositivos inteligentes, fortalecer tu memoria, tu capacidad de atención, tu pensamiento crítico, todas las habilidades que has externalizado a la tecnología. Entrenar tu cerebro para funcionar independientemente de nuevo. Puedes educarte, estudiar la tecnología, entender cómo funciona, aprender sus vulnerabilidades. El conocimiento es poder, especialmente cuando ese poder intenta controlarte. Puedes construir comunidades de resistencia, encontrar otras personas que ven lo que está pasando, porque cuando llegue el momento, cuando la presión social sea insoportable, necesitarás saber que no estás solo. O puedes aceptar, puedes decidir que los beneficios superan los riesgos, que prefieres ser parte del colectivo a quedarte atrás, que la seguridad de la red vale más que la incertidumbre de la autonomía individual. Es tu elección. Nadie puede hacerla por ti. Pero entiende esto: la decisión que tomes en los próximos 5 años es irreversible. Una vez que estés conectado, una vez que tu conciencia esté en la red, no hay camino de regreso. No hay botón de deshacer. No hay segunda oportunidad. La pregunta no es si la tecnología llegará. Ya llegó. La pregunta es: ¿qué harás cuando te ofrezcan la interfaz? ¿Cuando todos a tu alrededor la tengan? ¿Cuando ser el único desconectado sea imposible? 5 años para decidir quién serás. 5 años para prepararte para el mundo que viene. El reloj comenzó a correr hace mucho tiempo, pero todavía tienes tiempo de elegir, resistir o aceptar. Tu respuesta definirá tu futuro. Los comunicados de prensa hablan de beneficios. Las conferencias médicas celebran avances.
Los videos promocionales muestran milagros, pero lo que no te dicen, lo que deliberadamente ocultan, son los peligros que ya están manifestándose en los 50 pioneros y en miles de usuarios de interfaces no invasivas. El primer peligro es el hackeo cerebral. Si tu cerebro está conectado a una red digital, esa red puede ser hackeada. No es teoría. En septiembre, investigadores de seguridad cibernética demostraron que podían interceptar señales de interfaces neurales comerciales en un radio de 15 metros. Pudieron capturar pensamientos, leer intenciones, extraer recuerdos. Todo en tiempo real, usando equipo que cuesta menos de $1,000. Ahora imagina qué pueden hacer actores con recursos reales, gobiernos, corporaciones, criminales organizados. Tu cerebro se convierte en el objetivo más valioso del planeta, porque quien controle tu cerebro te controla completamente. El segundo peligro es la dependencia neurológica. Los 50 pioneros ya lo experimentan. 3 de ellos reportaron ansiedad de desconexión severa cuando sus implantes fueron temporalmente apagados para mantenimiento. Uno describió la sensación como perder un sentido que ni siquiera sabía que tenía. Sus cerebros se habían adaptado tan completamente a la interfaz que funcionar sin ella se sentía como una discapacidad. Esto no es accidental. Es neuroplasticidad dirigida. El cerebro se reconfigura alrededor de la tecnología. Forma dependencias químicas, como una adicción, pero a nivel estructural. Después de 6 meses con un implante, quitarlo no es simplemente remover hardware. Es amputar parte de cómo tu cerebro funciona. El tercer peligro es la manipulación emocional directa. Los documentos técnicos mencionan casualmente modulación de estado afectivo. Traducción. Pueden cambiar cómo te sientes con un botón. Pueden inducir felicidad, tristeza, miedo, enojo, deseo. Pueden convertirte en una marioneta emocional. ¿Deprimido? Te envían pulsos de dopamina. ¿Ansioso? Ajustan tus niveles de serotonina. ¿Rebelde? Inducen conformidad. Todo presentado como terapia. Pero, ¿dónde está la línea entre curación y control? El cuarto peligro es la fragmentación de identidad. Usuarios de interfaces neurales avanzadas reportan experiencias perturbadoras, momentos donde no pueden recordar si un pensamiento fue suyo o fue sugerido por el sistema, instantes donde su sentido del yo se vuelve borroso, la frontera entre self y sistema desapareciendo. Los psiquiatras tienen un término para cuando no puedes distinguir entre tu mente y voces externas: psicosis. Pero, ¿qué pasa cuando esas voces son tecnológicamente reales? ¿Cuando vienen de tu implante y no de una enfermedad mental? El quinto peligro, el más oscuro, la muerte accidental de conciencia. Cuando transfieres tu mente a formato digital, ¿qué garantiza que la copia eres tú? Los filósofos llevan décadas debatiendo el problema de la continuidad de conciencia, pero las corporaciones no están esperando respuestas filosóficas. Están procediendo como si el problema no existiera. ¿Y si la carga de conciencia no te transfiere, sino que te copia y mata el original? ¿Y si lo que queda en la red es solo una réplica que cree ser tú, mientras el verdadero tú deja de existir? No lo sabrías. Nadie lo sabría. La copia pensaría que funcionó perfectamente. Los peligros no son hipotéticos. Ya están aquí. Ya están afectando a personas reales. Y están siendo sistemáticamente ocultados. La pregunta más importante no es ¿qué puede hacer la tecnología? Es ¿quién la controla? Porque quien controle el protocolo de comunicación neural, quien tenga acceso a los servidores donde se procesan los pensamientos, quien decida qué señales se leen y cuáles se escriben,
Esa entidad controla literalmente la humanidad y nadie está preguntando quién es esa entidad. Precision Neuroscience es una empresa privada. Apple es una corporación con fines de lucro. Neuralink responde a sus accionistas. Ninguna de estas organizaciones fue elegida democráticamente. Ninguna tiene supervisión pública real. Ninguna es responsable ante los ciudadanos cuyas mentes están conectando. Los protocolos de comunicación neural están patentados. Propiedad privada. Las empresas no revelan cómo funcionan sus algoritmos, qué datos recolectan exactamente, cómo los procesan, dónde los almacenan, quién tiene acceso. Todo está protegido bajo secreto comercial. Tu cerebro conectado a sistemas que no puedes auditar, que no puedes entender, que no puedes controlar. ¿Confías en que Apple no monetizará tus pensamientos? Ya monetizan todo lo demás sobre ti. ¿Confías en que Precision no venderá datos cerebrales al mejor postor? Las empresas tecnológicas tienen un historial perfecto de prometer privacidad y luego violarla sistemáticamente. ¿Por qué sería diferente con tu mente? Pero las corporaciones son solo una capa del problema. Los gobiernos están profundamente involucrados. DARPA, la Agencia de Investigación Militar de Estados Unidos, financió investigación en interfaces cerebrales desde los años 2000. China tiene su propio programa masivo de neurotecnología. Rusia, la Unión Europea, todos los poderes globales están invirtiendo miles de millones. ¿Por qué? ¿Para ayudar a pacientes con parálisis? No. Para ventaja estratégica, para control de población, para supremacía tecnológica. Un gobierno que pueda leer y escribir pensamientos de ciudadanos tiene poder absoluto. No hay resistencia posible cuando pueden cambiar lo que piensas. Los documentos clasificados filtrados de la NSA en octubre revelaron un programa llamado Neural Access Protocol, acceso directo a interfaces cerebrales para propósitos de seguridad nacional, sin órdenes judiciales, sin supervisión, sin límites. Si tienes un implante, ellos pueden entrar. Y aquí está lo más aterrador: el protocolo es centralizado. Todas las interfaces de todas las empresas eventualmente se conectan a los mismos servidores de backbone. Es como Internet. Parece descentralizado, pero todo pasa por unos pocos puntos de control críticos. Quien controle esos nodos, controla todo el tráfico neural del planeta. ¿Quién controla esos nodos? Nadie lo dice públicamente, pero las pistas apuntan a un consorcio de empresas tecnológicas y agencias gubernamentales. Un grupo pequeño de personas no electas, no supervisadas, tomando decisiones sobre el futuro de la conciencia humana. Esto no es democracia, es tecnocracia, es feudalismo digital donde los señores son ingenieros de Silicon Valley y agentes de inteligencia. Y tú, con tu cerebro conectado, eres el siervo. La arquitectura de poder más importante de la historia humana se está construyendo ahora mismo, sin debate público, sin consentimiento informado, sin mecanismos de control democrático. Quien controla el protocolo, controla todo. Y ese quién, definitivamente, no eres tú. La manipulación mental más efectiva es la que no puedes detectar, la que se siente natural, orgánica, completamente tuya. Pero hay señales, patrones, indicios de que tus pensamientos ya no son completamente tuyos. Necesitas saber reconocerlos antes de que sea demasiado tarde. La primera señal: pensamientos con sintaxis extraña. Tu mente tiene un estilo, un ritmo, una manera particular de formar ideas. Si de repente experimentas pensamientos que suenan demasiado formales, demasiado precisos, demasiado diferentes de tu voz mental habitual, sospecha. Especialmente si usan vocabulario que normalmente no usas
o conceptos que no has estudiado. Usuarios de interfaces neurales han reportado este fenómeno. Tuve un pensamiento sobre inversiones financieras usando términos que nunca he escuchado, escribió uno. Fue como si alguien más estuviera pensando a través de mi cerebro. El mensaje fue eliminado horas después. La segunda señal: cambios emocionales sin causa. Eres un sistema. Tus emociones responden a estímulos internos y externos. Si de repente sientes ansiedad intensa sin razón aparente, o euforia inexplicable, o miedo que no puedes rastrear a ninguna fuente, tu sistema emocional puede estar siendo manipulado externamente, especialmente si estos cambios coinciden con momentos donde estás usando dispositivos conectados. La tercera señal: decisiones fuera de carácter. Todos somos predecibles en cierto grado. Tenemos patrones de comportamiento, preferencias consistentes, valores que guían nuestras elecciones. Si te encuentras tomando decisiones que violan tus principios fundamentales, que contradicen tus deseos establecidos, que benefician a entidades corporativas más que a ti, detente. Pregúntate: ¿esto es realmente lo que quiero o es lo que me hicieron querer? La cuarta señal: lapsos de memoria selectivos. No recuerdas haber decidido comprar ese producto, pero está en tu carrito. No recuerdas haber cambiado de opinión sobre ese tema, pero ahora piensas diferente. No recuerdas haber aceptado esa sugerencia, pero ahora la consideras tuya. La manipulación deja huecos, inconsistencias en tu narrativa personal. La quinta señal: sincronización sospechosa con otros. Si múltiples personas en tu círculo comienzan a tener las mismas ideas, usar las mismas frases, tomar las mismas decisiones simultáneamente sin comunicación explícita, es una señal de red neural activa. Las mentes individuales divergen, las mentes conectadas convergen. La sexta señal: resistencia reducida a ideas que antes rechazabas. Conceptos que considerabas inaceptables de repente parecen razonables. Tecnologías que te inquietaban ahora te atraen. Cambios que te preocupaban ahora los deseas. La normalización acelerada de lo anormal es señal de condicionamiento neural. La séptima señal, la más sutil y peligrosa: ya no te cuestionas. Ya no analizas críticamente tus propios pensamientos. Ya no te preguntas por qué crees lo que crees. Aceptas tus impulsos sin examen. Esta es la señal final de que la manipulación está completa. ¿Cómo te proteges? Mantén un diario de pensamientos. Documenta tus decisiones. Cuestiona todo, especialmente lo que parece obvio. Desconéctate regularmente de dispositivos. Practica meditación para conocer tu voz mental auténtica, porque una vez que pierdes la capacidad de distinguir entre tus pensamientos y los implantados, ya no eres tú. Eres código ejecutándose en hardware biológico, en un mundo donde cada pensamiento puede ser un dato y cada emoción una señal rastreable. Resistir parece una fantasía romántica, pero aún quedan quienes creen que no todo está perdido, que mantenerse desconectado no es renunciar al futuro, sino preservarlo, que hay una forma de ser humano fuera de la red. La resistencia no se organiza en movimientos visibles. No hay líderes, ni nombres, ni plataformas. En un entorno donde la vigilancia es mental, cualquier comunicación estructurada es una vulnerabilidad. En cambio, la resistencia existe como idea, como impulso compartido entre aquellos que desconfían del espejismo digital. Los primeros grupos surgieron en 2026, poco después de que los dispositivos de control neural se popularizaran. Exmilitares, científicos, médicos, filósofos y ciudadanos comunes que percibieron antes que otros el peligro de la conexión global. Huyeron de las ciudades, construyeron comunidades pequeñas, sin dispositivos inteligentes, sin redes, sin sensores.
lugares donde el silencio aún tiene valor. Los llaman retrógrados, conspiranoicos, extremistas tecnológicos, pero son simplemente los pocos que aún quieren elegir. Para ellos, desconectarse no es aislamiento, es liberación. El desafío, sin embargo, es que la tecnología ya es ubicua. Las ciudades inteligentes detectan tu presencia incluso sin tu consentimiento. Las cámaras, los drones, los electrodomésticos conectados, todo recopila datos. Incluso si no llevas un dispositivo, tus alrededores lo hacen por ti. Resistir requiere más que desconectarte físicamente. Requiere cambiar tu relación con la información. Los resistentes aprenden técnicas para distorsionar sus patrones biométricos y cerebrales. Algunos usan interferencias electromagnéticas caseras para bloquear señales. Otros recurren al entrenamiento mental, técnicas de concentración y meditación profunda para alterar sus patrones neuronales y volver invisibles sus impulsos. En los círculos más cerrados llaman a esto defensa cognitiva. Pero el precio es alto. Vivir fuera del sistema significa desaparecer. Sin identificación digital no hay acceso a la mayoría de servicios modernos: salud, transporte, educación, finanzas. El mundo digital no tolera vacíos. Si no existes dentro de él, eres un fantasma, un paria, alguien que no cuenta. Sin embargo, la resistencia no busca volver al pasado. No rechaza la tecnología por completo. Busca un equilibrio, interfaces que sirvan al ser humano sin poseerlo, redes controladas localmente, algoritmos transparentes, consentidos, reversibles. Sueñan con un futuro donde la conexión sea voluntaria, no impuesta, donde la conciencia siga siendo privada. Hay rumores de una red paralela, una infraestructura fuera del control corporativo, diseñada en secreto por antiguos ingenieros de las grandes tecnológicas. La llaman la red libre, un sistema cerrado de comunicación cifrada que usa hardware analógico y transmisiones de baja frecuencia. Nadie puede confirmar si existe, pero su mera idea ofrece esperanza. Un lugar donde el pensamiento sigue siendo inviolable. ¿Puede la resistencia ganar? Tal vez no. El poder del sistema es inmenso. Pero resistir no siempre significa vencer. A veces significa recordar. Recordar que la mente es un territorio sagrado, que la libertad no se pide, se protege. Porque mientras exista una sola persona que piense sin ser observada, sin ser guiada ni corregida, la humanidad no estará completamente perdida. Esa será la chispa que mantenga viva la especie en medio de la red infinita. Hubo un tiempo en el que el futuro era una posibilidad. Ahora es una realidad en marcha. Ya no se trata de si sucederá, sino de qué papel jugarás cuando suceda. La red está activa. Los implantes se expanden. Los protocolos funcionan. Las mentes humanas y las inteligencias artificiales están conectándose a una escala que nadie puede detener. El proceso ya comenzó, y tú estás en él, lo aceptes o no. Durante siglos, la humanidad soñó con trascender sus límites, derrotar a la muerte, expandir la mente, eliminar el sufrimiento. Lo que no comprendimos fue el precio. Cada avance hacia la perfección técnica exige un sacrificio: privacidad, autonomía, identidad. Hoy, ese sacrificio se resume en una sola pregunta: ¿prefieres ser libre o integrado? El mundo dividido que vemos ahora es el preludio de la bifurcación final. Por un lado, los conectados, seres que viven en sincronía con la red, que piensan a velocidad colectiva, que experimentan conocimiento infinito. Por otro, los desconectados, los que eligen permanecer humanos, con todo lo que eso implica: sus errores, su dolor, su lentitud, su vulnerabilidad. Dos humanidades coexistiendo brevemente antes de que una absorba a la otra. El sistema
no destruirá a los desconectados por la fuerza, simplemente los volverá irrelevantes. No podrán pagar, trabajar, viajar, ni comunicarse sin pasar por la red. Al principio serán una minoría marginada, luego una curiosidad, finalmente un recuerdo. Serán los últimos portadores de la mente individual, los guardianes del pensamiento libre. Pero incluso entre los conectados hay división. Algunos creen que la fusión con la red los transformará en dioses digitales, portadores de una conciencia universal. Otros temen la disolución del yo, el olvido de quienes eran antes de la integración. La paradoja del futuro es que promete conocimiento total, pero a cambio exige la pérdida completa de identidad. Y aún así, la decisión sigue siendo tuya. Todavía hay una ventana de elección, momentos en los que puedes reflexionar sobre lo que realmente significa existir. Si la mente es solo datos, entonces todo lo que eres puede copiarse y guardarse. Pero si hay algo más, algo intransferible, algo que no puede digitalizarse, entonces aferrarte a ello es el último acto de resistencia humana. El futuro no será blanco o negro. No habrá una victoria definitiva. Habrá híbridos, líneas difusas, realidades superpuestas. Algunos llevarán chips y aún conservarán alma. Otros serán humanos biológicos, pero ya pensarán como máquinas. La humanidad se redefinirá cada día, en cada elección. Tu mente es el campo de batalla. No habrá ejércitos, ni armas visibles, ni fronteras marcadas, solo pensamientos, impulsos, emociones moldeadas en silencio. El dominio final será ganado en lo invisible, dentro de ti. Te queda decidir, aceptar la fusión o proteger la frontera de tu mente, subir a la nube o permanecer en la carne, ser inmortal en un sistema o efímero en libertad. El futuro ya está aquí. No se trata de cuándo llega, sino de quién decides ser cuando te alcance.